lo escuchen, porque ahí lo tuvieron detener porque había exactamente una víctima que la dejó en un mal estado, pero fue la víctima que dijo quién era. Si no, les aseguro que todavía estuviera haciendo de las suyas, ¿eh? Igual que la mataviejita, que fue porque la sorprendió una de trabajo de investigación y todo lo mundo. O sea, las cosas como son. Para hablar de perfiles, si es que vamos a hablar de perfiles, que es lo que ustedes vieron ahí, debemos de tener muchas horas de vuelo y mucha preparación y también equipos interdisciplinarios. ¿Por qué? Porque no es trabajo de una sola persona, es un trabajo de equipo. Nos tenemos que apoyar en criminalística, nos tenemos que apoyar en medicina legal, nos tenemos que apoyar en muchos lugares. Entonces, ¿esto qué nos permite hacer? Nos permite hacer esto, miren, el problema que nosotros estamos teniendo en esto es que siempre decimos Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, pero les voy a decir algo. Una persona, que es una de las personas que les mostré que fue un antecesor de todo esto, que fue el doctor Alfonso Quirós Cuarón, todavía ni siquiera existía el concepto de asesinos en serie o lo serial, cuando él había resuelto casos en este sentido de una manera científica y contundente. Entonces, en algún momento, cuando nosotros vemos estas cosas, decimos, y es mexicano 100% el doctor, y es un profesionista admirado a nivel internacional como uno de los mejores criminólogos del mundo. Entonces, cuando vemos esto, yo, como les decía, tenemos mucho que retomar y también tenemos mucho que volver a nuestras raíces. El hecho de que fuimos el primer país en el mundo en tener la primera ley de víctimas habla muy bien de nosotros. Claro, que no se cumpla y es otra cosa, pero de que las tuvimos, ¿no? No, bueno, sí, fuimos el primer país en tener en el año 2000 la primera maestría como maestría de posgrado, porque había puras especializaciones en Japón, había una, y en Bélgica otra. Entonces eso es importante, ¿por qué? Porque esta maestría cubría todo lo que tiene que ver incluso con los eventos que pasaron antes de que ocurriera lo del 11 de septiembre. Cuando se diseña el plan y programa de estudio, me acuerdo porque se burlan, dice macrovíctima, dice terrorismo, dice, pues eso como para qué, porque estamos pensando muy caseramente, le digo, porque un victimólogo, una victimóloga se puede ir a trabajar al extranjero. O sea, yo como victimóloga puedo no solamente ir a América Latina, puedo ir a otras partes del mundo. ¿Por qué? Fuimos el primer país en el mundo con la maestría, y eso significa cédula y título, ¿sí? Tan sencillo como eso, y eso nos hace ser profesionales en lo que hacemos. ¿Qué representa que seamos personal especializado en atención a víctimas? Miren, tenemos tristemente estos malos precedentes de la Corte Interamericana en cuanto a lo que pasó en Ciudad Juárez por todo esto de violencia feminicida y violencia de género. Fíjense, las irregularidades de la investigación en los procesos. El Estado mexicano, por su parte, admite que se cometieron errores durante los primeros 5 años que se vio confrontado con asesinatos. Reconoce, por ejemplo, que no fue infrecuente que la policía le dijera a las víctimas que trataran de informar la desaparición de la niña, que volviera hasta las 48 horas, siendo evidente que había cosas que investigar, pero ojo, no era culpa muchas veces de la institución, sino era el protocolo que se seguía en general para personas desaparecidas, que era 48 horas, ¿sí? Ojo, así estaba el protocolo. Entonces, aquí también tiene que decirse, porque en atención a víctimas, en el tiempo que surgió, ese fue el estándar internacional y de la investigación, por lo cual se determinó esas 48 horas. Tanto los representantes del Estado como las entidades no estatales señalaron que las autoridades de Ciudad Juárez solían desechar las denuncias iniciales, manifestando que la víctima se había salido con el novio y que no tardaría en volver. Según el relator de ONU, en el 2001 en Ciudad Juárez, les sorprendió, fíjense, ahí les va, cuéntenlas, la absoluta ineficacia, incompetencia, indiferencia, insensibilidad y negligencia de la policía que había llevado hasta entonces las indagaciones. Cuando trabajo esto con policía municipal, estatal y federal, cuando les empiezo a leer cada una de las descalificaciones, se van haciendo chiquitos y chiquitas,
Dice, ay, ¿por qué nos insulta? Le dije, no soy yo, es la Corte Interamericana que está describiendo sus conductas. No los está insultando, está describiendo sus conductas. Y de ustedes depende que funcione. Y se para en algún momento un policía y me dice un jefe de comando, oiga, dice, ¿cómo vamos a hacer eso para cambiar la mentalidad de la gente de la policía? Digo, tienen primero que cambiar ustedes. Digo, con algo tan sencillo como ¿qué se les ocurre que pudiéramos hacer con la policía para que hubiera este cambio en cuanto a la percepción social de la policía? ¿Cómo qué se les ocurriría? Algo inmediato. Incrementarle su salario para empezar, ¿no? Bueno, ese es un incrementar su salario. Desarrollar la política de perspectiva de género. Exactamente, desarrollar, pero les voy a decir algo, eso es a un poquito a mediano plazo. Pero les voy a decir algo bien importante. Cuando llegaron porque vienen de Argentina y yo voy a Argentina y bueno, vamos, y hay un intercambio muy padre ahí. Viene un de Argentina y estábamos pidiendo ahí, andábamos perdidos en una calle en el DF. Le digo, tenemos que ver, y está mi chofer, dice, a ver, déjeme ver el croquis. Dice, pero hay un policía, preguntarle a la policía. Le digo, no. Dice, pero ¿por qué no? Dice, si tú le preguntas a un policía en Argentina, te lleva, hasta te lleva. Le digo, no, es que aquí, si tú le preguntas a un policía, te manda a otro lado que ni es. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que la policía sepa ubicarse, y eso me decían algo, bueno, ¿qué tiene de grave? Pues total, lo que le voy a decir, imagínense en un operativo en donde tiene que perseguir a alguien, me los hacen en emboscada en una calle o en algo porque no conocen, tan sencillo como eso. Si no es capaz de decirme una dirección de una calle de manera bien, pues mucho menos de enfrentar a una delincuencia organizada o una delincuencia bien armada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso nos pasa, ¿sí? Tanto movemos a la policía. Recuérdense la idea del oficial Matute con Don Gato, ¿sí? No, pero o sea, ese policía que conoce la comunidad lo ubica, ¿sí? ¿Cómo he aprendido yo? Aparte de la policía, cuando he tenido que hacer las cosas, yo he aprendido mucho también de las personas que son operadores y operadoras de taxi. ¿Por qué? Saben atajos, saben lugares y me dicen, no, licenciado, no se meta por ahí porque ahí asaltan y voltean los coches y ahí violan. Ellos ya me dicen, en serio, porque llevan mucho pasaje. Cuando he ido operativo les digo, ¿saben qué? Métanse por aquí, sal por acá, tiene 2 salidas, tiene 3. Y si tú cómo sabes, le dije, pura estrategia de inteligencia. Voy a revelar mis fuentes, o que les digan. Dije, ¿por qué? Porque pongo en peligro mis fuentes de información. Una buena criminóloga jamás revela sus fuentes de información. Entonces, de esto nos sirve porque además desdeñamos el trabajo de todo aquel o toda aquella que no es profesionista. ¿Sí se dan cuenta? Muchas veces dice, ay, ¿qué me puede enseñar alguien que no tiene el grado de instrucción que yo? Pues me puede enseñar mucho. ¿Por qué? Porque está en contacto con la realidad que yo muchas veces no. ¿Qué pasa con muchos operativos con Policía Federal? En Veracruz, por ejemplo, me explicaban, dice, ¿sabe qué? Es que cuando está la Policía Federal, aquí se les pasan muchos cargamentos, porque van con plátanos y todo, y los policías locales ya sabemos que el plátano no pasa por ahí porque se echa a perder, porque son tantas horas y todo. Dice, como ya sabemos qué pasa y qué no pasa por esos lugares, les decimos, ¿sabes qué? Eso trae droga. ¿Por qué? Porque los plátanos nunca pasan por aquí porque se echan a perder, por más verdes que vengan. Ay, dice uno, bueno, ¿cómo lo vamos a saber? Pues por la región. O hay lugares, por ejemplo, en donde hay cañadas, pero nadie les dice, y ahí es donde van a emboscar los policías. Tengo varios videos en donde está un operativo de la Policía Federal, en donde están como en las caricaturas de los patitos, así que van así y les están disparando desde el monte. Digo, pues parece de caricatura. Digo, sí, pero es un operativo real, esa es la parte que me preocupa. Entonces, en algún momento por eso los matan a convoys completos, o desaparecen policías completos. ¿Por qué? Por las emboscadas. Entonces esa parte es muy importante. Distintas pruebas allegadas al tribunal señalaron que los funcionarios del estado de Chihuahua y municipio de Juárez minimizaban el problema y llegaron a culpar a las propias víctimas de su suerte, fuera por su forma de vestir, por el lugar donde trabajan, por su conducta o por andar solas o por falta de cuidado de los padres. Recuerden lo que les dije al inicio, a las niñas buenas no les pasa nada malo. A todo el mundo le pasa buenas, malas, lo que ustedes quieran. Y les voy a decir lo que me dijo un procurador. Cuando manejamos el tema de las mujeres en sexoservicio, que ya eran seriales, eran 5 las que llevaban y era el mismo sujeto. Dice, pues es que, bueno, también, licenciada, dice, piense usted
riesgo de trabajo. Mire, dije, ¿que las maten? ¿Que las violen? Pues sí, si eso se dedican, siempre hay riesgos. Pues dije, pues entonces también en las procuradurías, a la policía, me está diciendo usted que nacidos para morir, ¿no? No, ¿cómo cree? No, si es un riesgo de trabajo, ¿no? Ser procurador, no, dice, pero no, pues, no, le dije, mire, hay que cambiar nuestra mentalidad, y ese cambio de mentalidad implica empezar a, no solamente a pensar, sino a actuar de manera diferente, ¿sí? Ahora, vean este otro dato. Las madres de la joven Herrera declaró que al interponer la denuncia las autoridades le dijeron que no estaba desaparecida, que andaba con el novio, andaba con amigos de vaga, que si eso le pasaba, eso era porque ella se lo buscaba, porque una niña buena, por eso los puse, una buena mujer, está en su casa, que también la matan, ¿ok? Pero bueno, está en su casa. La madre de la joven González indicó que cuando acudieron a presentar el reporte de desaparición, un funcionario habría dicho que una amiga de su hija, que seguro se había ido con el novio, porque las muchachas eran muy voladas y se le aventaban a los hombres. La madre también señaló que cuando fueron a poner la denuncia, le dijeron que a lo mejor se fue con el novio y que a lo mejor al rato regresaba. Por su parte, la madre de la joven Ramos indicó que todos los agentes policiales le dijeron que ella tenía que buscar a su hija porque todas las niñas que se pierden, todas, se van con el novio o quieren vivir su vida solas. Agregó que en una ocasión solicitó a los agentes policiales que la acompañaran a un salón de baile a buscar a su hija y que ellos le habrían dicho, no señora, es muy tarde, nosotros ya nos tenemos que ir a descansar y usted espere un momento en que le toque buscar a Laura. Y palmeando su espalda habían manifestado, vaya usted para que se relaje, tómese unas heladas a nuestra salud, porque nosotros no podemos acompañarla. Y es que esto, miren, no solamente a las personas que denuncian a las víctimas, a mí muchas veces me ha tocado cuando voy con las autoridades y les digo, oigan, es que es esto, miren, hay este libro, hay esto, se me quedan viendo y dice, ¿de dónde viene usted? Le dije, de manera independiente. No, pero ¿de dónde viene su procedencia? De la UNAM. Ah, con razón, usted odia la universidad, pues es maestro, esto no es teoría, esto es práctica. Le dije, exactamente, es una práctica científica, ¿sí? Entonces usted debe de tomar en cuenta esto. Y ya cuando ven los beneficios de, oiga, tengo un caso, así ya asado, pero no tenemos un tal libro. Dice, oiga, licenciada, ¿dónde consigo este libro? Le digo, leyendo, pues leyendo, ¿cómo creen que consigo los libros? Leyendo, ¿no? Entonces, exactamente, dice, es que este caso está muy bueno, es igualito al que nos presentaron y este médico forense no tenía el precedente de las lesiones y todo, en México no había, pero este libro de Colombia nos sirve, ¿por qué? Porque se pudo mostrar al juez esa parte de medicina forense. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que ir buscando, investigando, que muchas veces no solamente van a estar en la ley, no solamente van a estar en la jurisprudencia o en la teoría, van a estar en otros elementos que nosotros podemos utilizar a nivel comparativo. Miren, personal de Procuración de Justicia, échenle un ojo, aquí por entidad federativa, en la página 107. ¿Cuántos son? En el 2011, ustedes están aquí, un total, son bien poquitos, y poquitas, 5.271. Hombres, ¿cuántos hay? 149, son 44. Sindicalizados, ya saben que eso también es muy importante, 358, 484. No, es que es importante. ¿Por qué les voy a decir que es importante? Porque siempre debemos de tener a alguien que vele por nuestros intereses, alguien que nos asesore, que cuando tengamos problemas, porque cuando defendemos víctimas vamos a tener problemas, ¿sí? A la gente no le gusta que se defiendan víctimas muchas veces porque a veces es contra las mismas instituciones. Entonces, ¿qué nos dicen? Hasta las mismas víctimas cuando me tocan en la universidad me dicen, oiga, ¿y no la van a despedir? ¿O no nos despedirán? Le digo, pues a lo mejor sí, pero prefiero que nos despidan por defendernos. Digo, porque usted, a ver, a su hostigador sexual le va a pedir disculpas como le están diciendo. Pues dice, es que, pues ¿qué tiene? No, le dije, no la va a dejar de hostigar. Y probablemente no va a quedarse en el hostigamiento, como
va a darse cuenta que está protegido y con no denuncia, pues, va a pensar que usted está consintiendo. Ojo. Y no, pues ya cuando ven y cuando les dicen en algún momento, ¿por qué? Porque también me dicen, es que es la misma institución. Dije, por eso me preocupa, pues en la universidad, ¿dónde crees que estamos? Entonces, en algún momento, la respuesta debe de ser inmediata. ¿Qué pasa muchas veces? Hagan de cuenta, una víctima en la universidad, me mandan decir, necesitamos una víctima que tiene problemas de abuso sexual, este señor es serial, lleva 7, ya salió, entonces lo quieren enfrentar, bueno, toda una serie de cuestiones legales. Le contesto inmediatamente que veo el correo y me dice, desde ayer que lo envié, eres la única que me ha contestado y me contestó inmediatamente. Los demás no, yo ya estaba moviendo al Consejo de la Judicatura y a todo, y me hablan porque vieron acción y me dicen, oye, ¿qué? Muchas gracias casi por participar, pero fíjate que lo va a llevar a la oficina de la universidad porque pues quieren que sea muy discreto. Y dije, no, sí, oye, pues no iba a llamar a los medios de comunicación, ni ir con Laura. O sea, permíteme, o sea, todo es interno, todo es institucional y es para salvaguardar a la víctima. Pues yo sí voy a hacer el seguimiento porque dije, a ver qué pasó con la víctima, pero ya no es tu caso, no. Desde el momento en que me llamas, desde el momento en que yo te contesté, voy a saber que ella está bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque este señor la va a buscar. Y tú y la universidad y quien quiera no le va a responder. ¿Por qué? Porque en el momento que esté cara con cara, digo, ¿tú vas a estar ahí para quitárselo? No, ¿verdad? Ni yo. Entonces necesito estar completamente con esa certeza de que ella está bien, ¿sí? Entonces muchas veces en eso nos pueden llamar conflictiva, nos pueden llamar de, ay, qué exagerada, oye, ¿cómo se rasga la vestidura? Pues sí, así soy. Y no puedo cambiar, ¿por qué? Porque no es tan solo una cuestión profesional, es una cuestión de ética. Y siempre hago seguimiento, porque necesito saber qué está pasando, ¿sí? ¿Cómo le fue? Digo, le voy a llamar para preguntarle cómo le fue. Si usted no me puede contestar, no hay problema. Yo entiendo, me puede contestar, pero yo necesito verificar y monitorear que usted está bien, ¿sí? Entonces, en algún momento en México, desgraciadamente, no hacemos seguimiento, porque por el costo y porque nos falta muchas veces personal. En procuración e impartición de justicia, ¿cómo andamos? Ahí estamos. En México, mire, caray, aquí está. 6 eventuales en hombres, 2 en mujeres. Por honorarios no tenemos nada. En hombres 2.720, wow. En el Poder Judicial y 1.147 mujeres. ¿Se dan cuenta que no hay equidad de género? Estos están mal distribuidos, ¿no, compañera? Ya están muy pequeñitas, pero estas estadísticas se las voy a pasar, es la 108. Víctimas registradas por averiguación previa iniciada en carpetas de investigación abiertas en el 2011. México. El total, NS no se sabe, NS no se sabe, NS no se sabe, NS no se sabe. Y NS no se supo, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante? Miren, les voy a decir algo como les dije en una entidad que trabajé. Aunque ustedes me oculten, hay monitoreos de ONGs, hay monitoreos internacionales, y aunque ustedes no me digan los datos, yo puedo hacer estimaciones estadísticas. ¿Y qué les conviene más? ¿Que les haga una estimación estadística o que ustedes me proporcionen los datos? Porque además ocultarlos no significa que van a desaparecer, y ocultarlos implica que ustedes están en encubrimiento o en cuestiones relacionadas con todo lo que es corrupción. Entonces, recuerden que todo esto a la larga se convierte en presupuestos, y yo necesito justificar para poder intervenir, ¿no? Y necesito saber por qué. Ustedes escucharon con cuántas psicólogas empezó la Procuraduría del DF. ¿Cuántas les dijo Regina? ¿Cuánto? ¿Al inicio? ¿Cuántas eran? 3. Al inicio 3, luego 6. Miren, ¿cómo si están? Sí, deben de estar atentas. Siempre hablan de eso. Me dicen, ay, estás como el conde contar. Uy, número 3, un pájaro. ¿Sí? Digo, sí, porque cuando me preguntan cuánto vas a cobrar, 2 millones de pesos. ¿Por qué tanto? Porque hay un 80% de esto, porque hay un 80% del otro, me tengo que desplazar. Y ya sacas cuentas. Dije, sí, porque exactamente ya tengo presupuestado todo lo que voy a requerir, ¿sí?
Entonces, en algún momento esto va a ser muy importante. Si no se sabe, pues yo puedo hacer mis estimaciones. Y Naciones Unidas tiene monitoreos, ONGs tienen monitoreos, aunque estadísticamente INEGI se considere que es la que tiene la batuta en estos temas a partir del 2011, que así lo determinó Calderón. Víctimas registradas en averiguaciones previas iniciadas con carpeta de investigación en el 2011. Otra vez, el secuestro, México no se sabe, secuestro express no se sabe, tráfico de menores tampoco se sabe, otros delitos relacionados con la libertad personal no se sabe, y abuso sexual tampoco se sabe. Entonces también ahí no tenemos indicador. Expedientes y asuntos en materia penal en trámite al inicio del año por entidad federativa en el 2011. México, 2.704. Primera instancia no se sabe. Segunda instancia, fíjense lo chistoso, ¿cómo no voy a saber de primera instancia y de segunda instancia? ¿Sí se dan cuenta? No sé, se me hace chistoso, bueno, chistoso y preocupante, ¿no? Estadísticamente hablando. Entonces son 2.704, primera instancia NA y segunda instancia NA. ¿Qué CNA? No le aplica el tema debido a que el Poder Judicial de la entidad federativa correspondiente reportó durante el año los procesos de trabajo sobre impartición de justicia que se desarrollaron totalmente bajo el sistema inquisitorio o de juicios tradicionales. En este proceso de transiciones, lo que me preguntan, ¿en el nuevo sistema o en el antiguo sistema? En el sistema que quieran, necesito los datos de los dos sistemas. Bueno, en el nuevo sistema, 2. En el antiguo sistema con rezago, 2.800. Ah, bueno, entonces ya tengo un precedente, ¿sí? Entonces, en algún momento esto va a ser muy importante para nosotros a nivel estadístico. Delitos registrados en expedientes con asuntos en materia penal ingresados o abiertos durante el año por entidad federativa. México, 290 por secuestro, 0 por secuestro express, 0 en tráfico de menores, otros delitos contra la libertad 110 y en abuso sexual 0. Digo, ah, caray, pues creo que se me hace extraño porque es uno de los temas más recurrentes. Delitos con expedientes en materia penal ingresados y abiertos durante el año. Violación simple, México, 1.626, violación equiparada 0, otros delitos de la libertad sexual, 916, robo a casa habitación 0, o robo a vehículos 0. Ay, que no me voy a venir para acá con mis coches y con mis casas, ¿no? Digo, me está animando la estadística. Delitos registrados con expediente en materia penal ingresados por entidad. Vamos acá, México, despojo, 758, patrimoniales 30, violencia familiar 3. Acá, ya estoy nuevo para mí. Otros delitos contra la familia, 1.126, y corrupción de menores 40. Son ideal estar aquí en este estado, ¿eh? Digo, así como se me presenta la estadística. Ahora, ¿qué necesito yo? Lo dijo la compañera. Para cambiar mi mentalidad, necesito ir formando otra manera de pensar las cosas, ¿sí? ¿Y qué implica? Tenemos un protocolo de actuación que acaba de sacar la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgar con perspectiva de género. ¿Qué implica esto? Constituye un instrumento especializado para el Poder Judicial para hacerlos sensibles, empáticos, todo lo que ustedes vieron bonito, así, muy padre con esta máquina, pues bueno, todo eso. Pero fíjense lo interesante, estamos en este taller especializado, yo estoy por hecho que ustedes son personas sensibles, empáticas, todo eso tan bonito. Ahí les va. Leí el ejercicio que iniciamos. Todos y todas los que trabajamos aquí, solamente uno solo de los, todas las personas que estamos aquí, una sola persona de sexo femenino de 38 años, que no sé quién es, no se preocupe, pero les voy a decir, me habló de la víctima, que una víctima necesita ayuda, que tiene poca fuerza, que tiene alta estadística, que hay que erradicar a la cuestión de las víctimas y la impotencia. Tiene dos cosas positivas: ayuda
y erradicar. Y todas las demás fueron en un sentido negativo. ¿Y esto qué nos demuestra? Igual la parte del criminal, que tenemos que cambiar el chip. Cuando escuchamos víctimas, ¿saben por qué cuando escucho víctimas no digo resiliente? Mujer empoderada, ¿no? Niño en ejercicio de sus derechos. O sea, sí nos damos cuenta como que en nosotros está cambiar eso. Y es como yo les decía, no es que le hagamos como Cornejo, de tú puedes, y sé una víctima exitosa, no. Es en serio, no es nada más decirlo, sino que la víctima lo sienta. Miren, me llegó un caso de una víctima muy fuerte que probablemente se va a la Corte Interamericana y le dije, no sé cómo nos va, ya agotaste las instancias, vamos a la Suprema Corte ahora, pero estoy segura que nos van a decir que no. Entonces, vamos a ver lo que te debe de quedar, y está haciéndolo con tanta dignidad como pocas veces he visto, que en algún momento yo le digo, no sé cuál va a ser el resultado, pero tú vas a salir ganando. ¿Por qué? Porque poca gente hace esto, ¿sí? Y poca gente se enfrenta, y en algún momento tiene que ceder. Esto es muy importante, porque muchas veces cuando nosotros estamos trabajando, y sí se los tengo que decir porque lo van a ver ustedes también con Ángela, ya se los dijo Regina, como personal que atendemos víctimas nos enfrentamos a burnout, nos podemos quemar, porque además siempre estamos saturados de trabajo. Siempre que me dicen, no, es que hay mucho trabajo, es que yo lo sé, trabajo desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche para saberlo, y además luego me sigo de frente si hay alguna cosa. Entonces, necesito ver que mi espacio de trabajo sea libre de violencia y que no se ejerza acoso moral laboral en mi trabajo, porque en estos áreas de víctimas, en áreas de que se trabaja también con violencia contra las mujeres, se ejerce moving laboral, ¿sí? Entonces, muchas veces no puedo estar al pendiente preocupándome si se ejerce acoso moral en el trabajo contra de mí. ¿Por qué? Pues porque me tengo que cuidar de todo el mundo, tengo que cuidarme de las prácticas de acoso moral de mi trabajo. ¿Para qué? Para poder sacar bien mi trabajo. Y esto me ha llegado de servicios a víctimas y de instituciones de víctimas de esta entidad, que me llegan al Distrito Federal, por eso se los estoy diciendo. Entonces, y no nada más de aquí, del norte, del sur, de todos lados. ¿Y dónde trabaja usted? En el Instituto de las Mujeres del Estado. ¿Y dónde trabaja usted? En el Servicio a Víctimas de la Procuraduría. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Sí se da cuenta cómo voy a atender yo a una mujer que está en situación de violencia si yo estoy en situación de violencia? O también hombres, porque también en algún momento a un psicólogo en el Distrito Federal que trabajaba muy bien con víctimas de sexuales, ustedes saben que el protocolo es que sean mujeres, pero este psicólogo tenía mucho feeling, mucha empatía y atendía muy bien a las víctimas, las recuperaba muy bien, que las mismas compañeras, siendo el único hombre, lo brillaron. Desgraciadamente ya falleció este compañero, falleció muy joven, y se tuvo que ir a la PGR, pero todas las compañeras le aplicaron acoso moral en el trabajo hasta que lo sacaron. Se le hicieron la vida un infierno. Entonces aquí es sumar, no restar, multiplicar y no dividir. ¿Por qué? Porque miren, el hecho de hacer bien nuestro trabajo implica que nosotros también estemos bien a nivel emocional, a nivel espiritual, que tengamos un equilibrio, porque es lo que yo les decía, trabajamos con violencia. Luego ya llegamos hacia la casa, ¿no? ¿Sí? ¡Ay, no me digas nada! ¿Sí? ¿Por qué? Porque llegamos así muy sensibles, y mejor le decía, en algún momento me decía, ay, ¿y por qué te pones a ver la televisión? Dice, deberías estar leyendo libros. No, todo el tiempo me la paso leyendo. Necesito ver algo a veces hasta ilógico, si quieren, dentro de la tele. Me desconecto 3 horas a veces, me pongo a analizar ilógica o lógicamente lo que estoy viendo, pero me sirve. Y además también tengo que estar con un entorno para saber con qué me estoy relacionando, ¿sí? Hay algo que no se me olvida, y es que nos volvemos o nos elevamos tanto académicamente o profesionalmente que ya casi no tocamos el suelo y ya no consumimos lo que consume la población. ¿Y qué consume la población? La población, y por favor si quieren pasar una para cada uno y cada una, empezando desde allá. Eso es lo que va
hacer su evaluación y ahorita les digo, esto que les voy a pasar es lo que consume toda la población. Laura, ¿cómo se llama la otra señora? Sánchez Azuara. Digo, no estoy en contra, no vayan a pensar que está en contra de Televisa o de nada de eso. Pero es importante que nos ubiquemos, miren. Yo tuve un accidente de trabajo hace 9 años, entonces entre la rehabilitada y todo, yo trabajo mucho con niños también, y no se me olvida, porque eso me sirvió mucho. Estaba en un taller con unos niños que tendrían 6, 7 años, y ahorita puedo hablar bien y se me chicoteó un poco, pero es por eso, todavía estoy trabajando en eso. Y me acuerdo que un niño me dice, se me queda viendo y me dice, oye, dice, ¿qué? Le digo, sí, dime. Dice, eres como Patricio Estrella. ¿Qué autor es ese, no? Dije, no, tengo que ver quién es. Y porque me dijo, tú hablas como Patricio Estrella. Y nadie me decía de los adultos, me lo tuvo que decir el niño. Y yo le pregunté a alguien, a mi sobrina, oye, ¿quién es Patricio Estrella? Ah, es el amigo de Bob Esponja. ¿Quién es Bob Esponja? No, pues Bob Esponja ya, dice, velo. Y cuando vi quién es Patricio Estrella, y si conocen ustedes a Patricio Estrella, ¿cómo habla? Híjole, no, y quería con el niño, a ver, mira, Patricio Estrella tiene un problema, yo también, pero él está, así es cuestión de salud y todo, y fue a decirle a mi rehabilitador, ¿por qué no me habían dicho que yo hablaba así? Porque yo no me percato, pero tampoco la gente por pena me lo dice, me lo tuvo que decir el niño así tan como me lo dijo, que me permitió trabajar la rehabilitación de esa manera, más rápida, más fluidamente, pero eso me sirve, si no, pues ahorita todavía hablando, pues así, ¿sí? Porque por la pena no me lo dicen, ¿sí? Ahí es que te vas a sentir mal, digo, más mal me siento, ¿por qué? Pues porque es mi cuestión de salud. Entonces, en algún momento, conocer con lo que está relacionándose toda la población me sirve. Ustedes vean qué caricaturas están viendo nuestros niños en estos momentos, nuestras niñas. ¿Vale? Los Padrinos Mágicos. ¿Vale? Ah, ok. ¿Qué más? Ah, los Avengers también. ¿Sí? ¿Qué programas están viendo? South Park. Ay, eso está tremendo. ¿Y otra cosa? Los Simpson, Dora la Exploradora, Dexter. ¿Sí? Y fíjense, ¿por qué les digo esto? Porque sí hay que dar una vigilancia, porque todo esto culturalmente permea. Miren, llegó una mamá un día, me dijo, ¿usted es criminalista? No, soy criminóloga. ¿Se dedica al área forense? Sí, sí, me dedico al área forense. Bueno, criminóloga. Dice, le voy a traer a mi hija para que lo oriente, ¿cómo me dijo? Profesionalmente, porque quiere estudiar eso. Ah, le dije, muy bien, ¿cómo no? Y cuando llega con una niña, se sienta, y yo estaba así sentada, y dice, ¿y qué espera, licenciada? Le digo, pues a su hija. Dice, pues es que es la niña, y una niña como de 10 años. Le dije, ¿quieres ser criminóloga? No, digo, yo nunca le cuarto la inspiración a nadie. Dijo, sí. Dije, bueno. ¿Y pues, por qué quieres ser criminóloga? Y luego la mamá me responde, no, dice, es que belleza, hay unidad especial de víctimas, BONS, ¿qué otra? Mentes criminales, o sea, todas las que no debe de estar viendo a esa hora, y despierta a la niña. Y le digo, ¿y te gustaría hacer eso? Dice, sí. Dice, la sangre. Dice, resolver los crímenes, agarrar criminales. Le digo, sí. Y digo, bueno, tengo un programa de iniciación que se llama Forenses Junior, pero es para preparatorias. O sea, niñas, niños, más bien adolescentes de 14, no, de 16 a 17. ¿Por qué? Cuando trabajo con estos grupos, lo primero que les digo, para ser forenses, en ciencias forenses, ¿qué necesitamos? Ciencias, matemáticas, física, todo lo que dijo Michelle Tarufo de ciencias no humanas, física, química, en las que salimos normalmente más bajos o más baratos, eso es lo que necesitamos, porque no es nada más de pararse, ver y de pura plomada, 5 metros, no, hay que medir, hay que hacer cálculos, ¿sí?
Entonces, si yo no me gustan las matemáticas, si a mí no me gusta la química, el balanceo de ecuaciones no da por inspiración divina. Necesito saber ciencias, necesito saber bien las matemáticas, porque si no, ¿cómo calculo? Y muchos ya me dicen, no, pues entonces no, le digo, si no desista, pues es cosa nada más de que usted le agarre el modo, pues las matemáticas no muerden. Y si, ¿por qué estudio Derecho? Porque no muerden. Ahorita me está complicando el psicología, porque la estadística tiene sus asegúnes, ¿no? Pero les digo, no estudié Derecho no por las matemáticas, sino porque me gustan las leyes, me gusta la carrera de Derecho, pero en algún momento, cuando tuve que hacer cálculos en materia del trabajo para calcular los salarios y todo eso, pues tuve que entrarle a las matemáticas. Y casualmente salí mejor en las cuentas que en la parte teórica, pero me dijo, maestro, si saliste muy bien en las cuentas y todos los cálculos, pues se te fallaron algunas o bastantes cosas teóricas. Le dije, sí, es que me apliqué más en matemáticas. Digo, pero está bien calculado los salarios y las indemnizaciones. Ah, no, bien. Entonces que otro me haga también la parte laboral, ¿no? Fue un tema complicado. Entonces, ver todo esto es formarnos integralmente. Y esto también dentro de la educación de niñas, niños y adolescentes va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque cuando me lleguen a jueces, juezas, agentes del Ministerio Público, a todo lo que tienen ya en puestos donde tienen que tomar decisiones, pues ya traen muy trabajada la perspectiva de género, ¿sí? Pero si yo no lo hago, y fíjense que esto sí nos puede funcionar. Un ejemplo tan claro, todas aquellas personas que nacieron a partir del 85, que vivimos el 85, pero sobre todo los que nacieron a partir del 85, cuando suena la alarma sísmica, estas personas, por protocolo, ya saben, se paran, no discuten, no van y automáticamente, y muchas de nuestras personas todavía de nuestra edad y todo, todavía, a ver, espérate, el bolso apago, no vayan a robar esto. O sea, ya se nos cayó el edificio mientras hacemos muchas cosas. ¿Por qué? Porque racionalizamos mucho en ese aspecto, no están en automático, ¿sí? Entonces, hay quienes no se mueven. Ah, pues no se va a caer el edificio, pero si se cae, ¿ok? Porque no estamos ciertos que no vaya a pasarnos, ¿no? Entonces, en algún momento, hay un cambio de cultura, y sí cambia la cultura. Vuelvo otra vez al caso de la influenza. Miren, un comentario. Estudios de salud pública nos demuestran que a partir de la influenza, ven que en todos lados ya hay gel para desinfectarnos, ya cuando dicen voy a lavarme las manos antes de comer, hubo un cambio y un impacto en salud pública muy importante a partir de lo de la influenza. ¿Por qué? Porque se tomó ya culturalmente la cuestión de lavarnos las manos antes de consumir alimentos. Enfermedades relacionadas con no lavarnos las manos, que son de carácter gastrointestinal, se superó en mucho, y así lo determinan estadísticas del sector salud, porque la gente cambió, mucha gente, sus hábitos culturales de lavarse las manos. Diría alguien, de lavarse las manos, pues sí, así como cepillarnos los dientes. Fíjense, al final de la clase de criminología, en la licenciatura que les doy, como optativa, aquí en la Facultad de Derecho, les digo, por favor traigan su cepillo de dientes, porque nos da una odontóloga, que es criminalista, toda la parte de criminalística. Le digo, su cepillo de dientes. Y llego y les digo, técnica de cepillado. Y dice, pues la maestra, ¿qué le pasa, no? Le digo, a ver, compañeras, compañeros, nuestra salud empieza en un 90% por la boca, ¿sí? Por lo que ingerimos y por cómo tenemos nuestra cuestión alimenticia, y empieza por la boca. Si se nos caen los dientes, y no han oído la frase de que no existe buen abogado si no tiene buenos colmillos, ¿sí? Y me dijo la odontóloga, ¿cómo son colmillos, maestra? Son caninos. Bueno, quien no tenga buenos caninos, ya oyeron a la odontóloga, hay que cuidarnos. Tan sencillo como eso. Y técnicas de cepillado, por favor enséñales las técnicas de cepillado. Diría alguien, no, pues no es clase de derecho, de criminología. Sí, le dije, pero tenemos que comer, ¿no? Ah, sí, entonces, sí nos damos cuenta. Dice, ¿qué tiene que ver la gimnasia con la magnesia? Le digo, porque quiero que se lleven eso. Si se quedan sin colmillos, ¿verdad? Nos ponemos unos de plástico, pero no, o sea, si me entienden, es esa parte de ir metiendo lo que les dije en la influenza. No solamente tuvo un impacto en salud pública, sino en seguridad, y eso lo pude relacionar con la estadística. Y esto también está permeando de manera positiva. Vean la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
cuando toma esta base cultural de la perspectiva de género? ¿Cómo la va a ir proyectando? A través de este protocolo, de una encuesta que hizo de diagnóstico nacional en varias entidades federativas del Poder Judicial. ¿Qué nos dice? Miren, nos dice que 7 de cada 10 personas que laboran en el ámbito jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el 67.7, consideran que es importante incluir la perspectiva de género en el análisis de asuntos jurisdiccionales y en los proyectos de sentencia. El 18.3% del personal jurisdiccional admite que no sabe lo que significa perspectiva de género. Entonces, si les digo, la perspectiva de género, pues ¿quién sabe qué es eso? A lo mejor es algo que me perjudica, como la reforma educativa, a lo mejor es algo que me beneficia, entonces mejor no contesto y mejor ahí muere, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, necesito explicar qué es la perspectiva de género. Y ahí también la idea de, bueno, y como me dicen en el sector salud, ¿y a mí en qué me beneficia como médico o como médica la perspectiva de género? Ah, le voy a decir, más de la mitad de las demandas que se presentan en la relación médico-paciente provienen de la especialidad de ginecobstetricia. Eso nada más le da un punto de análisis de cuál es la problemática que tenemos con la perspectiva de género. Entonces, va más allá, le evito problemas y le evito problemas a la gente. Bueno, ustedes van a ver esta estadística, pero permítanme. 15 tribunales superiores de justicia estatales, pese a que la mayoría del personal jurisdiccional está de acuerdo con incorporar la perspectiva de género en sus actuaciones, detectó importante desconocimiento de los instrumentos internacionales y de la legislación nacional en materia de derechos humanos de las mujeres. Salud. Desconocimiento, confusión, superficialidad o ambigüedad respecto de lo que es o lo que implica la perspectiva de género. Y no es que no quieran, sino si no les explico cómo van a entender, para qué sirve y cómo quieren, no es algo que caiga automáticamente, ni los protocolos ni la aplicación, ¿sí? Falta de conocimiento o herramientas para aplicar la perspectiva de género. Aparente conflicto en la pretensión de incorporar la perspectiva de género dentro del quehacer jurisdiccional, pues se tiene la percepción de que observa la situación concreta de la persona y resolver de manera diferente a lo tradicionalmente, como lo hace, ocasiona violentar el principio de igualdad, sobre todo en materias ajenas al derecho familiar. Y esto es muy importante porque en materia penal traería problemas muy importantes de derechos humanos. Apego a la conceptualización de igualdad formal, omitiendo su componente material y estructural. Visión que tiende a minimizar la desigualdad de género, atribuirles a la pobreza y a la marginación y enfatizar los avances en la materia. Falta de claridad sobre la capacidad de la función jurisdiccional para transformar patrones de conductas que favorecen la desigualdad y la discriminación. Igualdad desde un punto de vista formal, desde un punto de vista material y desde un punto de vista estructural. ¿Por qué? Porque pasa tanto para hombres como para mujeres. Miren, a nosotros se nos da una prestación por parte del ISSSTE como sindicato en una canastilla para las universitarias afiliadas. Cuando tenemos un bebé se nos da una canastilla como con 1,800 pesos de varios productos para el bebé. Llega un académico y me solicita porque su esposa tuvo un bebé. Oiga, vengo a solicitar mi canastilla. Sí, cómo no, hago la solicitud y me mandan llamar del sindicato. Dicen, oiga, ¿usted metió la solicitud de un maestro para la canastilla? Le digo, sí. ¿Y por qué la metió? Le dije, porque su esposa acaba de tener un bebé. Dice, pero es para universitarias. Le digo, ¿él está pagando su afiliación? Sí. Entonces, ¿por qué lo están discriminando? No, dices que si le damos, dice, es para que no se le dé un mal uso. Dije, ¿cómo un mal uso? Dije, no se lo puede gastar. Dice, si no se lo voy a gastar en cerveza, con irse a borrachón. Le dije, eso solamente se puede utilizar en productos para bebé y no creo que se vaya a emborrachar con productos lácteos, ¿no? Entonces, en algún momento le digo, lo que usted está haciendo es discriminación, porque él aporta y él tiene derecho, su esposa acaba de tener un bebé. Entonces fui con el académico y le dije, ¿sabe qué? Yo creo que vamos a tener que interponer una queja o un amparo. Y me dijo, híjole, ¿por qué? Le digo, porque ya le expliqué. Dice que no me lo van a dar. No, le dije, tenemos que hacer una acción legal. Dice, híjole, licenciada, pues no, yo creo que no, ¿sabes por qué? Le digo, ¿por qué? Dice, porque me van a exhibir, ¿qué van a decir de mí?
que mandilón y que si quién sabe qué te pasa. O sea, el qué dirán le pudo mucho por cuestiones de género, entonces no interpusimos nada. Pudiste haber dado un cambio, como los cuidados parentales, los cuidados maternos por los cuidados parentales en el ISSSTE. Entonces dice, no, dices que qué van a decir yo, dice, ay, son 1.500 pesos, 1.800, le digo, pero no es la cantidad, es el derecho, lo que te están llegando, es discriminación, tú aportas. Entonces, mientras no tengamos estas acciones, no lo vamos nosotros a lograr. Entonces, esta forma de hacerlo material o estructural va a ser importante. Puntos de referencia en tratos iguales, entre iguales, con resultados de presunción de legitimidad de acciones, trato igual entre desiguales, presunción de discriminación como resultado de resultados del trato, trato desigual entre iguales con presunción de discriminación en trato y trato desigual entre desiguales con presunción de distinción y por tanto de legitimidad de la acción. Fíjense, esto es una regla muy importante. ¿Por qué? Porque depende del caso, depende de la circunstancia, depende del tipo de legislación, depende de la región y depende sobre todo de la forma en que se interprete y se argumente. Por eso es tan importante la parte judicial, porque lo que no cambiemos por la ley, por presión de la interpretación judicial en diferentes materias lo vamos a poder cambiar y también hacer presión para que en materia penal existan estos cambios. ¿Qué la tienen por ahí? Bueno, ahorita les digo cómo va a ser la evaluación. Formas en que se manifiesta el sexismo según este protocolo. Androcentrismo, dice, se da cuando un estudio, análisis o investigación se enfoca únicamente desde la perspectiva masculina, presentándonos como central a la experiencia humana y por ende única y relevante. Cuando se estudia la población femenina es en relación a las necesidades, experiencias o preocupaciones del paradigma del hombre. La misoginia y la ginopia son dos formas extremas de androcentrismo. La primera consiste en el repudio a lo femenino y la segunda a la invisibilidad de la experiencia femenina. Y esto también, miren, no solamente le pasa a los hombres, también nos pasa a las mujeres. He estado en reuniones, estábamos en una reunión para varias mujeres y estábamos hablando de la problemática del diseño de los baños. Entonces dicen, ya ven que hay baños que no tienen donde colguemos nuestros bolsos, nuestros sacos, y bueno, nosotros necesitamos que... Entonces, me acuerdo mucho porque dijo una, sí, pues ¿cómo van a pensar una doctora? Dice, ¿cómo van a pensar en nosotros? Dice, pues si ellos llegan y llegan al baño, se sacan el firulais, y nadie dijo nada. Entonces levanto la mano y le pregunto, ¿perdón? ¿Qué es el firulais? No se me explica. Yo ya sabía qué era, ¿no? Obvio. Pues dice pene. Ah, le dije, bueno, si usted me lo dice de esa manera, igual que no me gusta que se dirijan a las partes de mi cuerpo de otra manera, pues creo que también ellos merecen ese respeto, ¿no? Pues ya se imaginarán cómo se me quedaron viendo todas de lado de tu esto. ¿Y qué te pasa? Y así le digo exactamente qué nos pasa, ¿sí? Porque llega un momento en que estas reuniones se vuelven tan fuertes en donde se nos olvida esta perspectiva de que no, y más en víctimas, porque en víctimas atendemos más mujeres, que dicen, no, un hombre no, le dije, mira, yo necesito todas las perspectivas para poder trabajar, todas las opiniones, ¿sí? Y no se diga cuando trabajamos cosas que tienen que ver con todo el tema de diversidad sexual, también se prenden. No, ¿y por qué? Porque incomodan a mucha gente. Dicen, no, es que incomoda. Y sí ha habido gente que me dice, no sabes qué, es que yo no soporto eso. A ver, le digo, permíteme. Debes de aprender que si estamos trabajando estos temas debemos de escuchar todos los discursos. Y todos los discursos van a ser importantes y cada quien va a defender su punto de vista y va a defender su problemática desde su perspectiva y desde su argumentación, ¿sí? Además que son derechos humanos y hay tratados internacionales en esta materia que nosotros ya firmamos. Entonces se me quedan viendo así como que, híjole, él no es, ¿cómo decirle? No es cómodo, pero es necesario para los temas. Les digo, no es cómodo para ti, pero el problema que estamos teniendo es todo lo que nosotros estamos desarrollando de prejuicios y sobre todo que estos prejuicios, si nosotros como especialistas los tenemos,
Imagínate qué pueden ser las personas que matan a estas personas por crímenes de odio. No me digas que tengan una actitud diferente, porque no la van a tener, ¿ok? Sobre generalización y sobre especificación. Ocurre cuando en un estudio analiza solamente la conducta del sexo masculino y presenta los resultados de este estudio como válidos en ambos sexos. También se da cuando en un estudio se presenta de tal manera que es imposible, muy difícil, saber si se trata de uno u otro sexo. Cuando ustedes ven las estadísticas que tuvo la Secretaría de Seguridad Pública del Secretariado Nacional, decía homicidios y les daba un bloque monolítico, 100.000 en tal entidad federativa en este año. Y digo, a ver, hombres o mujeres, ¿de qué edades, en qué regiones? ¿Por qué? Porque a mí 100.000 no me dice nada. Yo necesito trabajar para poder hacer la prevención y poder intervenir por región, por edades, por todo esto. Entonces me decían, o sea, los datos monolíticos a mí no me sirven. La sobreespecificación consiste en presentar como específico de un sexo ciertas necesidades, actitudes o intereses que en realidad son de ambos. Entonces, esto también me pasó en el taller cuando hice esta consideración y me dijo un compañero, oiga, dice, pero nosotros también como hombres necesitamos ese ganchito. Entonces todas voltearon a ver, dice, ¿cómo para qué? Ah, es que también luego nosotros nos quitamos el saco. Ah, ¿verdad? Sí, pues sí. ¿No? ¿Sí o no? Si pongo un ganchito en una, la utilidad también sería en otra. ¿Sí o no? Ok. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque nada más actuamos de un lado o de otro. Lo que les decía, las contestaciones que se daba Paquita, la del barrio, con Antonio Aguilar, se contestaban uno y otro. Insensibilidad al género. Se presenta cuando se ignora la variable de sexo como socialmente importante o válida. Este es el caso de los estudios sobre efectos de determinadas leyes o políticas que omiten la diferencia para cada sexo. Por ejemplo, los roles sexuales, la valoración de cada género, la utilización de tiempo y espacio, pero también recuerden el lenguaje de género, y ya se los enseñé con el Código de Procedimientos Penales de Chiapas. Dice, cuando se hable de hombres, entiéndanse que vamos también todos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Miren, cuando hacemos estas salvedades, el lenguaje de género sí es importante para nosotros. Y se nos quedan viendo feo. Otra vez ya va a empezar con sus cosas de género, doctora. Sí, porque a ver, en el acta donde yo tengo que firmar como secretaria, no soy secretario, soy secretaria, ¿sí? Entonces no soy presidente, soy presidenta. Pero es usted, sí, pero es lenguaje de género y es la Facultad de Derecho. Necesitamos cambiar esto desde aquí. No decía minusválidos, no, personas con discapacidad, pues ¿cómo? ¿Sí? ¿Qué tiene la palabra? La palabra, por eso evoluciona el lenguaje. Si no, ¿qué decía antes el Código Civil, el Código Penal? Estúpidos, idiotas, imbéciles y no sé qué tanto, puros descalificativos, ¿no? Entonces decía uno, híjole, parece insulto en vez de ley, ¿no? Y esto es igual. Entonces tenemos que ir cambiando el lenguaje con el cual vamos presentando las cosas. Doble parámetro, es similar a la doble moral. Se da cuando en una misma conducta una situación idéntica, característica, humana, son valoradas o evaluadas con distintos parámetros o distintos instrumentos para uno u otro sexo, fundamentadas precisamente en la dicotomía sexual y en el deber ser de cada sexo. ¿Por qué? Porque esto es importante. El deber ser de cada sexo consiste en, a partir de que hay conductas o características humanas que son más apropiadas para un sexo que para el otro. ¿Cómo son las niñas buenas? Están en su casa, haciendo cosas relacionadas con su género. ¿Cómo se deben de comportar los hombres? Si encuentran ustedes un hombre que les dice, oigan, ¿saben qué? Que este hombre guisa, ¿qué es lo primero que piensa la gente? Pone en duda muchas cosas, ¿no? Entonces, y nos pasa también con los roles. Cuando dicen, oiga, que su esposo cuide o que su pareja cuide al bebé, no, lo va a matar, si no lo conoce, lo va a ahogar y lo puede asfixiar con el talco. Bueno, digo, a ver, ok, ¿por qué no plantea? ¿Por qué no trabaja con él para la manera de los cuidados del niño? No, es que no, o
O sea, como que esas partes, igual que nosotras no nos sabemos estacionar y rayamos todo y aventamos los coches y ya sabes, esas partes del manejo que sí tiene una explicación fisiológica, neurológica, biologicista, toda esa parte, pero no hay cosas que no podamos aprender, ¿sí? De ambos sexos. Entonces esto es una cuestión importante. ¿Por qué? Porque me ha tocado aquí cuando dicen, a ver, ¿quién va a llevar el caso? La abogada. ¿Usted? Sí. ¿Pero es un caso penal? Sí. Es que sabe que no se ofenda, pero yo quiero un nombre. ¿Por qué? Pues dice, es que si se les tiene que poner a los policías, y si se les tiene que poner a los jueces, y si les tiene que poner, pues le digo, pues hago lo legalmente conducente. Y se me quedan viendo y dice, es que no le veo el perfil, licenciada, discúlpeme. Le digo, a ver, ¿qué pretende usted o qué piensa usted que yo tenga que hacer? Pues gritarles, ponerse de al tú por tú, insultarlos cuando sea necesario. Le dije, es que la gente insulta y se pone de al tú por tú y se pone así cuando no tiene la razón. Le digo, si me está gritando la otra persona y yo tengo la razón, ¿por qué cree que me está gritando? Porque no tiene la razón. Además, aquí no es de gritos, dimes y diretes, es de verdades legales, ¿no? En algún momento, cuando se da una buena argumentación, cuando está sustentada legalmente, así se vaya al amparo, así se vaya a la Suprema Corte, el fallo se lo van a dar a usted a favor, ¿o no? Entonces, en algún momento alguien se lo dijo, porque tenía una compañera que a veces tenía esas actitudes. Le digo, mira, yo te diría como clienta, mejor me traigo a mi comadre que se la sabe mejor que ustedes las groserías y no me cobra tanto, es más, ni me cobra. Entonces esa es la diferencia de un trabajo profesional, que hay veces que hay que hacer, me dice, hay que hablarles a los policías así, ponérseles de alto cuerpo. Le digo, mira, violencia genera violencia. Entonces en algún momento también, ¿qué ha pasado? En la experiencia es, gracias, señor. ¿Y usted qué hace aquí? Vengo acompañando a la señora, o vengo acompañando al señor, voltean y lo ven, sí, pero espérese, usted no se preocupe, ya, si el otro y casi me quiere decir, ya váyase, licenciada. Muchas gracias por, ¿no tiene un amigo que nos acompañe? Pues no se preocupe, a ver, ahorita. No, es que esto, lo otro, y ya cuando empieza, no le va a contestar, le digo, usted, permítame, yo sé hacer mi trabajo, termino dejo que se eche la soga al cuello, termino, fíjate, mire, esto, así, ya que terminaron de gritar, entonces se agarra y dice, ups, y sí, pase con el licenciado, ya que le den bueno, muchas gracias. Entonces, eso, están acostumbrados a que muchas veces reaccionemos de esta manera. ¿Qué ha pasado? Esto también no sirve, miren, en ocasiones sí no sirve. En casos de violencia, por ejemplo, dentro de ciertas partes de la universidad, teníamos a alguien que siempre que iban los compañeros me decían, no, lo que ustedes vieron, pero sí es muy amable, es hasta buen tipo, buen mozo, bien portado. Dije, a ver, espérate. Dije, vamos a ir, vas a ir tú, y vamos a ir dos abogadas contigo. Dije, nada más te pido una cosa, por favor nos esperas afuera y entramos la abogada y yo. Dijo, ¿por qué? Dije, si escuchas gritos, igual digo, ruidos extraños, si entras, ¿no? Porque está la cosa difícil. Entonces, ¿qué pasó con él? Entramos, empezamos a hablar con él, y en eso la víctima nos decía que se ponía, así lo que dice, así se ponía rojo y empezaba a vociferar. Entonces empezó a hablar con nosotros así muy cariñoso, pero le empezamos a decir cosas que se empezó a molestar, y llegó un momento en que se iba a gritar y si el compañero se asoma en la puerta y estaba así en la puerta y ya, espérate, tú espérate. Y así yo estaba bien rojo, y le dije, es que el conflicto no lo tiene con los hombres, los tiene con las mujeres, y como nosotros no nos dejamos, no nos pudo amedrentar o no nos pudo imponer como lo hace con la mayoría de sus subalternas, se molestó de tal, explotó como es, o sea, salió su personalidad, su otra personalidad. Lo que usted dijo, abogada, hace un momento, de que vuelven al lugar, sí, porque también somos habituales para ciertas cosas y hay cosas que en criminología le digo, no, es que mira, si tú le planteas las cosas desde esta manera, dice, ¿cómo crees? Le digo, ¿de qué manera se comporta de esta? Plantearle las cosas de esta manera. Hasta me dijo, oye, ¿cómo adivinaste? Dice, hasta se sacó de onda. Le dije, sí, porque tu comportamiento siempre había sido en este sentido. Le cambias la jugada y dice, ¿algo pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué te comportas así? ¿Qué traes? ¿Con quién hablaste? ¿Quién viste? ¿No? Entonces, ¿ya tienes abogada o qué? Entonces dice, sí, es que me dijo mi abogada. Dice, entonces ven el cambio, ¿no? Y abogada.
Entonces, he escuchado también, dice, no te busques una abogada en materia familiar. Para estos casos de guardia, todo lo que ustedes vieron, dice, búscate una abogada que tenga perspectiva de género, que tenga empatía y todo, porque va a pelear tu caso hasta el final, siempre y cuando tienen la perspectiva de género, igual un abogado, pero que tengan esta sensibilidad. ¿Por qué? Porque si no empiezan a hacer alianzas, y también y tener mucha objetividad, si no empezamos a tener problemas, ¿sí? En algún momento, esto también es importante. ¿Por qué? Porque vean esta cuestión, otro punto que nos dice este protocolo, el familiarismo. Consiste en la identificación de la mujer persona humana con mujer familia, o sea, el hablar de mujeres y relacionarlas siempre con la familia, como si su papel dentro del núcleo familiar fuera lo que determina su existencia y por ende sus necesidades y la forma en que se toma en cuenta, se la estudia o se le analiza, ¿sí? Entonces esto es importante. ¿Por qué? Porque esto no solamente lo vamos a vivir en lo judicial, lo vamos a vivir en lo académico. Vean, en el nivel de CONACYT, las becas para doctorado no van más allá de los 35, para postdoctorado no más allá de los 40. Cuando se los dije en un posgrado, en una escuela, una alumna se quedó así bien cómoda y dice, ay, maestra, ¿es en serio? Es que estoy pensando en mis derechos reproductivos. Sí, exactamente, por la edad y todo, por las becas y todo. Le digo, sí, porque hay lugares en donde CONACYT no permite que uno se lleve al esposo o a la pareja, sí al bebé, pero no al esposo y la pareja. Y si pues ¿cuál es el problema? Que lo dejes. No, le digo, porque a ellos sí los dejan llevarse a la familia. Entonces eso es discriminación. ¿Por qué no me voy a llevar a mi esposo o a mi pareja a Alemania a estudiar? O sea, yo, dice, ay no, pues es que ¿qué van a decir del no? Le dije, pues ¿quién se va? ¿No? ¿Sí o no? Entonces es esta parte exactamente en donde nosotros tenemos esta visión de aplicarla en los dos sentidos. ¿Por qué? Porque también en este ámbito académico, por los estudios por lo menos que tenemos del programa de estudios de género de la UNAM, nos dice que a los 35 muchas mujeres todavía están pensando en el posgrado a ver con quién ejercen los derechos reproductivos o cómo ejercen sus derechos reproductivos. O sea, y esto nos cambia la tesitura. ¿Por qué? Porque muchas, les voy a dar una estadística de la Facultad de Derecho, del 100% de la licenciatura, 90% de mujeres se titulan en la licenciatura. De la especialización, el 50% de las mujeres se titulan. De la maestría, el 30%. Y del doctorado, el 2%. Pues eso ya les da números. ¿Por qué? Porque si vemos la perspectiva de género, muchas compañeras al hacerles las entrevistas nos dicen, es que ¿sabes qué? Voy a tener al bebé o a la bebé, la crío o lo crío, cuando tengo 8 años regreso al doctorado, regreso a la maestría, ¿sí? Entonces esto ya implica el embarazo, implica el cuidado de los hijos o las hijas y bueno, todo lo que es ir postergando la maternidad y el desarrollo profesional. ¿Cómo juzgar con perspectiva de género? Bueno, trae toda una serie de reglas. Tiene que ser en caso en específico, en circunstancia en específica, pero les voy a decir algo, es como las recetas cuando hacemos algo, que dice, haga un pastel de chocolate, y seguimos toda la receta, con todos los ingredientes. Cuando probamos el pastel, dice, híjole, sabe a pan crudo. ¿Por qué? Porque nos falta ese, dicen las abuelitas, sazón, que no me han podido definir qué es la sazón, pero dicen, es eso, ese amor, no sé, me dicen cosas de, pues no sé, pero eso es que sabe rica la comida, bueno, ok, pero es esa parte subjetiva que le damos a cada cosa que hacemos. Y ese sazón, podemos tener todas las reglas, todos los protocolos, el violentómetro, lo que ustedes quieran, pero si no tenemos la sensibilidad, porque además no podemos actuar como robots en esto, debemos de presentar una sensibilidad para cada caso y cada persona va a ser distinta. No son moldes, estaríamos de acuerdo, o no somos máquinas. ¿Cómo tenemos que argumentar? Bueno, en parte de argumentación ya les di varias teorías ahí. ¿Cómo debemos de reparar el daño? Ya también les di algunos ejemplos, depende de la necesidad de la víctima. Comportamiento esperado, fíjense lo que dicen, una víctima de delito sexual. Ah, mis lentes, sí, los perdí. Gracias, compañeros, que usted vio y me vio la... Les dije que tenía algún... comportamiento sexual esperado de las víctimas. Cristina Jaramillo señala que se ha mostrado que incluso cuando el derecho protege a los intereses y necesidades de las mujeres, se introduce
su punto de vista en su aplicación por instituciones e individuos moldeados por la ideología patriarcal, ha desfavorecido a las mujeres. El trabajo de Susana Etheridge de la Universidad de Harvard sobre la violación marcó un verdadero hito al respecto de demostrar que a pesar de que la violación está penalizada y que los niveles de impunidad son bajos según las cifras oficiales, las ideas de los jueces, fiscales y abogados sobre lo que constituye una violación, sobre cómo se prueba una violación, sobre las actitudes correctas de la mujer, llevan a la despenalización de facto de las violaciones de los conocidos, y que las violaciones en citas son más o menos graves. Ya lo vieron ahí, a las niñas buenas no les pasa nada malo. Decía una maestra que tenía yo en criminología, que fue jueza, decía: yo siempre absuelvo cuando me dicen de violación tumultuaria, siempre absuelvo, porque bueno, son sexoservidoras que no se pusieron de acuerdo en el peso y le están echando la culpa a los pobres hombres. Entonces todos nos quedamos así de ¿cómo puede ser? Bueno, pues ante esto las argumentaciones jurídicas van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque las argumentaciones jurídicas, el 100% de las argumentaciones no tienen perspectiva de género, salvo la que está utilizando de manera específica Luigi Ferraioli, porque no es solamente para el área de género, sino es para el área de derecho también, de manera general. Déjenme ver. Esta laminilla, a ver, les explico rápido. Esta laminilla de violencia familiar va a ser individual, porque luego no se me ponen de acuerdo en equipos, en 2 cuartillas a espacio sencillo, ¿sí? Numeradas, nada más le ponen su nombre a la primera cuartilla, le ponen Estado de México, taller, todo el nombre, todas las referencias, numeradas las hojas. Me van a hacer un análisis de esta laminilla de violencia familiar, porque esto es lo que llega a nuestras niñas y nuestros niños en las escuelas, diciéndome, por ejemplo, desde los colores, si se les hace correcto o no correcto, qué tipo de violencias maneja, de acuerdo a las necesidades que ustedes tienen como Estado, les serviría esta laminilla para trabajar con los niños en las escuelas o las niñas. ¿Qué tipo de estereotipos ven aquí? Porque si tiene estereotipos no se los quiero adelantar, ustedes los tienen que ir viendo, ¿sí? ¿Qué tipo de limitantes le ven? ¿Qué pros y qué contras le ven a esta laminilla? ¿Por qué? Porque para que nos llegue algo a juzgado, cuando nos llega a un juzgado, muchas veces nuestros niños, nuestras niñas están construyendo todo lo que es la base de género y de violencia familiar con estas cosas. De entrada, vean, violencia intrafamiliar. De entrada es violencia familiar. Desde ahí ya tenemos ahí un punto que dice, bueno, desde el nombre a mí no se me hace que se aplique por esto, porque en el Estado tenemos violencia familiar y no contempla todos los tipos de violencia. Yo lo veo, los colores están muy fuertes, traen unos clichés ahí muy estereotipados, no considera ciertos tipos de violencia, establece solo una familia de cierto tipo, o sea, todas estas cosas, ¿sí? Entonces, que les permite a ustedes ver que con esto estamos, pues no tenemos, o sea, el hecho de que diga violencia intrafamiliar no significa que tenga perspectiva de género, ¿estarán de acuerdo? Ahora otra cosa, ¿en qué le puede servir a un niño esto? También la utilidad, ¿no? Que pueda tener para las niñas y los niños. Entonces esta parte para nosotros va a ser muy importante. Rápidamente quiero comentarles esto, y va a ser muy general. En una parte de los temarios en estos temas de género se habla sobre la justicia restaurativa y la mediación y la conciliación en violencia familiar y en cuestiones familiares. Recuerden que toda la normatividad que tiene que ver con violencia contra mujeres nos establece que no debemos mediar, ¿sí? Está contraindicado. La justicia restaurativa involucra al autor, a la víctima, a la comunidad entera, creando aproximaciones balanceadas entre el autor y la víctima como central. Existen diversos mecanismos de justicia alternativa, y esta justicia alternativa la tenemos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
muy importantemente dentro de la reforma penal, y es lo que se está ponderando mucho en Nuevo León y en muchos otros estados de la República. ¿Cinco minutos nos quedan? Todo lo que son los principios como voluntariedad, confidencialidad, que sea flexible, que la persona que esté al frente sea neutral, que sea imparcial, con equidad, con legalidad, honestidad, con economía, gratuidad. En la mediación familiar, bueno, esto nosotros lo tenemos, déjenme enseñarles las estadísticas del DF. En materia familiar, hasta el 2013, septiembre del 2003 al 31 de marzo del 2013, son nuestros asuntos presentados en materia familiar, en mediación en el centro, que tenemos de justicia alternativa, y ahora vean nuestros casos en materia penal. ¿Cuántos han presentado? El número de expedientes hasta el 31 de marzo del 2013, ya lo tienen ahí en la 146. Tipos de mediación, vean todo lo que sería mediación: robo, lesiones, daños en propiedad ajena, y nosotros no estamos mediando en violencia familiar, ¿sí? Prevención, mediación penal, ¿en dónde y cómo se hace? ¿En dónde se publicita? Bueno, estas es las ventajas. ¿Qué ventajas tiene? No es solemne, es rápida, no tiene tantas complicaciones procesales, participan todas las partes, todas las personas salen ganando, el Estado sale también ganando, no llenamos las prisiones. Pero aquí es una parte importante. La ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en la página 152, nos dice que no podemos mediar violencia familiar o en violencia contra mujeres, porque es asimétrica, es violatoria de los derechos de la mujer, aun cuando le establezca la Constitución, porque les dije, no tiene perspectiva de género. Entonces, si yo no hago o mando estos casos, este tipo de situaciones no puede elevar el riesgo de violencia feminicida, ojo, ¿sí? Entonces no es cualquier cosa, aquí sí tenemos que tener mucho cuidado. Buenas prácticas, bueno, las buenas prácticas, la mejor que tenemos hasta ahorita es lo que ustedes ven al fondo, es mi violentómetro de bolsillo. Siempre lo llevo conmigo a todos lados, se va a ir conmigo a Argentina. Entonces, eso que ustedes se los di, que lo tienen ahí también, su violentómetro, han hecho la traducción a más de 20 idiomas y es un éxito a nivel mundial y es un producto 100% mexicano, ¿sí? Y lo hicieron a partir de una regla, o sea, a veces no tenemos que tener mucho. Esos ejemplos que tienen ustedes en la 155, léanlos, porque en el caso de Guatemala, la presidenta del tribunal de la Suprema Corte de Justicia de Guatemala está implicada en un feminicidio por ayudar a su hijo. En España, en un libro que se llama Juzgar con perspectiva de género, mi experiencia como juez, un juez cómo cambió, no aplicó medidas de protección en el caso de una mujer, y esa mujer posteriormente, después de 3 meses, fue privada de la vida por la pareja. Y cuando revisen el caso de México, en donde, fíjense lo que dice el magistrado, y yo creo que con esto cierro porque voy a hacer la rifa, que dice, fíjense lo que dice el magistrado cuando le entrevistan. Dice, ella tenía ánimo de contender porque mata al marido porque le iba a pegar con un cinturón. La legítima defensa que se alegó no era real, pues en el momento, y aun cuando las amenazas de muerte del marido hubieran sido inminentes, no hay prueba o indicio de que ella corriera riesgo de ser muerta, pues ya la había amenazado en ocasiones anteriores de muerte, pues solo la correteaba con un cinturón en la mano. Más bien, la mujer actuó como un animal acorralado, reaccionando con violencia excesiva. O sea, un animal acorralado, viniendo de una persona que estudia Derecho y que es universitario, bueno, ya nos da un mal precedente. Prácticas exitosas, esto les voy a dar, es todo un manual que se hizo en el 2008 en materia de seguridad para mujeres. Prácticas exitosas, los protocolos de niños, el violentómetro. Y bueno, esta parte de interés superior del niño, sí, chequenla. ¿Por qué? Porque recuerden que esta es la parte más sensible. ¿Y qué nos dicen? Voy a tener que cerrar con esto porque sí tenemos ya 2 minutos.
Y esto lo dijo un tribunal colegiado, por eso ya le puse también en materia civil, la fuente. Dice, se requiere una gran sensibilidad social y judicial sobre los derechos de niños y jóvenes para crear conciencia de la importancia sobre su presencia en el entorno, en donde se les debe de considerar y tratar como seres humanos plenos que requieren una individualización y personalidad que debe de ser comprendida, respetada y protegida. Y con la frase, esto ya lo checan ustedes, esto está en el protocolo de niños, las conclusiones: aplicar derecho victimal con perspectiva de género, crear competencias en personal que procure e imparte justicia, en la policía también con perspectiva de género, y una verdadera defensa y representación de mujeres. ¿Para qué? Para que en algún momento, como nos dice Digna Ochoa, si nosotros queremos ver esta parte de justicia, tenemos que luchar por esta justicia. Y sobre todo, si nosotros creemos en esta parte de dignidad desde la perspectiva de género, tanto para hombres como para mujeres, debemos de luchar por ello. Y en algún momento piensen en esto, y sí lo tengo que decir con todas sus letras, porque esto es real a nivel estadístico. Recuerden que la violencia de género tiene rostro de mujer, y que es también algo, un compromiso que tenemos nosotros que erradicar, no solamente prevenir, sino buscar erradicar algo muy utópico. Entonces yo les agradezco su atención, su paciencia, y pues muchas gracias. Entonces voy a hacer la rifa. Saque un boleto. ¿Dos? Van tres, ¿verdad? Saque un compañero. Pueden leer el nombre para que recojan. Este libro que les voy a obsequiar es el libro de Garavito, el caso Garavito. Les doy una recomendación. No lo vayan a leer antes de dormir porque es muy gráfico, es una investigación forense y periodística, hay cosas muy fuertes. Recomendación antes, no se vayan a dormir porque es realmente muy gráfico. ¿Sí? Está muy fuerte este libro. ¿Para quién? Siguiente. Siguiente. Siguiente, el abogado. ¿Quién más? Mayra. ¿Está Mayra? Sí. ¿Ustedes son Mayra? Sí. Lo barajé, por favor. No, usted sabe. No, ustedes. Eso fue cuestión de la legalidad, no yo qué puedo hacer ahí. Entonces, pues muchas gracias, listo, cuenten con eso, con la información. Ustedes tienen mis datos en el boletín. Para mí fue un honor estar con ustedes, por favor. Empecemos a cambiar esta primera hoja, los calificativos para nuestras víctimas y para también a las personas que cometen conductas ilícitas. Demos este cambio, porque ya todo es negro, violencia en todos lados, todo es negativo, todo tenemos en contra. Demos ese punto de positivo nosotros. ¿Para qué? Para empezar a cambiar toda esta perspectiva y todo este mundo tan negro. Yo veo un mundo mejor y creo que por eso estamos aquí. Y apostémosle a eso, compañeras, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora María Teresa Ambrosio por su participación. Falta su examen también de este módulo. Ahorita se los van a empezar a repartir también de ese lado. No sé si lo pueden contestar. Ya saben que pues es facilito el examen, no cuesta mucho trabajo. Ahorita les pasan de ese lado. Como les digo, para mí la evaluación, trabajé para Ceneval para la evaluación del examen único de criminología. Se hace todo tipo de exámenes, desde los que duelen mucho, no duelen nada. ¿Qué hago yo? ¿Qué me interesa? Que ustedes apliquen la perspectiva de género en esto. Esto es lo práctico para nosotros.
necesito ver qué opinión tienen. ¿Por qué? Porque esto es lo que estamos reproduciendo. Y si nosotros empezamos a cambiar esta perspectiva, va a haber un cambio en diferentes lugares para nosotros. Sobre todo piensen que como nosotros actuamos, también va a permear a nuestras compañeras y compañeros y también a otras profesionistas y otros profesionistas en otras áreas, ¿sí? Entonces, muchas gracias. Entonces, me sentí muy a gusto, muy a gusto. ¿Qué les puedo decir? Mucho frío, pero me sentí muy a gusto. Y bueno, ustedes ahí tienen las estadísticas, revisan todo. Les voy a pasar algunos videos ahí lo del coqueto se los paso también en video, ahí se los paso, sobre algunos casos de víctimas para que ustedes los tengan para cuestiones forenses. Sí, su evaluación va a ser de este módulo a través de esa monografía. En la próxima clase me la dan impresa, me las mandan con 5, me las envían con ustedes. No, yo no puedo venir, compañero, estar en Argentina. Sí, ¿cómo creen? Imagínense, si no pueden venir, me la envían por correo a mi ¿cómo se llama? A mi correo, pero ¿saben qué? Traten de que sí.